Hola, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Moncada con motivo de la publicación de su primer libro, La Odisea del Dinero. Ignacio Moncada es licenciado en Economía por la UNED, ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas, ha trabajado como analista financiero en banca de inversión en Estados Unidos durante 6 años y posteriormente como responsable de inversiones en diferentes compañías de infraestructura y energía en España. También ha colaborado con múltiples medios, el ABC, el Español, el Confidencial, etcétera, y actualmente es profesor asociado en programas de inversión en valor como OMA Business School. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Bueno, un placer tenerte por aquí. Nada, el placer es mío. Ya, ¿cómo te surge la idea de escribir un libro? Bueno, yo al principio escribí varios artículos sobre el dinero. Yo estaba más interesado en la parte teórica, ¿no? y de filosofía política detrás del dinero y de quién debe gestionar y controlar el dinero. Y escribí varios artículos en los que tocaba temas de historia del dinero, ¿no? A partir de esos artículos, pues me invitaron a varios podcasts y en uno de ellos, que fue pues en el podcast que hacen Domingo Soriano y Nuria Richard en Libertad Digital, que se llama Economía para quedarse sin amigos, pues me invitó para hablar sobre el origen del dinero, ¿no? En concreto. Lo que pasa es que luego esos podcasts pues van derivando y se habla de distintas etapas, ¿no? del dinero. Este podcast lo escuchó una persona que se llama Antonio Salazar, que es editor de La Gaveta Económica, que es una revista económica, y también editor de Gaveta Ediciones, que es la editorial en la que publicó el libro. Y me propuso pues su idea inicial. Lo que me propuso fue escribir un libro breve de unas 150 a 200 páginas pues sobre el dinero, ¿no? Un poco tema abierto. Yo como solía hablar sobre todo de temas más teóricos, pues originalmente la idea era hablar del dinero que es, qué problemas tiene digamos, un poco la situación más actual, ¿no? El tema es que dándole una vuelta, me pareció que la mejor forma de explicar qué es el dinero, qué problemas tiene y cómo hemos llegado al momento actual, pues era recorrer la historia del dinero. Y cuando te pones a hacer eso, cuando te pones a investigar y a leer pues, diversos autores en distintos pasajes de la historia, pues descubres que detrás del dinero pues hay una historia apasionante, ¿no? Que va pasando por muy diversas etapas. El dinero va adoptando formas muy diferentes, los problemas a los que se enfrenta son muy diferentes, y además me he dado cuenta de que es una historia que pues lo tiene todo, ¿no? Tiene conflicto, tiene héroes y villanos, más villanos que héroes en este caso, y dilemas, ¿no? Y entonces me parecía que era una historia digna de ser contada. Eh, por supuesto acepté la propuesta y tras darle una vuelta pues me puse a escribir, y digamos que cuando llegó la fecha, bueno, la realidad es que con un poco de retraso, pues en vez de presentarle las 200 páginas que él esperaba, pues le presenté aproximadamente 450 páginas, con lo cual después de hablar con él decidimos recortar un poco y estuve pues medio año aproximadamente aligerando el texto, que por cierto es un ejercicio que yo recomiendo a todo el mundo que escriba cualquier cosa, que escriba artículos, que escriba trabajos de universidad o incluso correos, pues que es bueno una vez que tienes escrito lo que piensas que es la versión final, pues recortar un 20, un 25%, un 30% incluso del texto y yo creo que queda mucho mejor escrito, ¿no? Pero así llegamos pues a un libro de 300 páginas que yo he intentado que sea ameno y entretenido. Digamos, su función principal es la de entretener, esa es la aspiración, y de llegar a un público amplio. Y nada, que se ha publicado este septiembre en Gaveta Ediciones. Yo ya conocía tu pasión o tu interés por la teoría económica, especialmente la monetaria, y lo que me ha sorprendido para bien de este libro es que también tiene mucha historia.
te recorres prácticamente históricamente pues todas las grandes civilizaciones, imperios, analizando dentro de lo que la longitud del libro permite, qué dineros tenían, qué pureza incluso, y luego cómo ciertas políticas monetarias que se producen ahí en políticas monetarias producidas por la política de dichos imperios y cómo acaba destruyendo, digamos, el dinero que ellos mismos habían creado. Efectivamente, yo no soy historiador, pero descubrí que la historia del dinero, pues era una, digamos, era como la propia, o mejor dicho, la historia del ser humano era como el contexto en el que se desarrollaba la historia del dinero y que está estrechísimamente relacionado. Es decir, es muy difícil entender el dinero en el Imperio Romano sin entender qué está pasando en el Imperio Romano. E incluso diría que es imposible entender qué está pasando en el Imperio Romano, sobre todo al final, sin entender lo que está pasando con el dinero del Imperio Romano. Pero pasa en muchísimas civilizaciones, porque Bizancio resiste mientras el Imperio Occidental cae y su moneda se convierte en la moneda internacional, y por qué llega un momento en que también Bizancio cae y le conquistan, bueno, la mitad del imperio se lo conquistan los árabes, los califatos islámicos, y por otro lado, tiempo después, el resto del imperio se lo conquistan los turcos. Pues hay un proceso de envilecimiento de la moneda, y además siempre va todo acompañado, ¿no? El envilecimiento de la moneda va acompañado también de una crisis institucional, inestabilidad económica, violencia, caos generalizado muchas veces, y digamos que empieza a ir todo de la mano muchas veces. Pero efectivamente la historia, digamos que yo he ido viendo que o me di cuenta que es un contexto en el que se desarrolla esa historia y que te ayuda a explicarla. Muchas veces la historia te ayuda a explicar lo que pasa con el dinero, muchas veces lo que pasa con el dinero te ayuda a explicar lo que pasa en la historia, y eso en cualquier época, en esas civilizaciones antiguas o medievales, pero también en el siglo XX, digamos, que es imposible explicar o entender que qué pasó con el patrón oro sin entender las dos guerras mundiales y el periodo de entreguerras, ¿no? Y la Gran Depresión está estrechamente relacionado, porque en el siglo XIX las guerras eran cortas, en general nunca eran entre dos grandes potencias, y eran cortas, e intentando no gastar demasiado, y en el siglo XX pues se convierte en todo lo contrario, ¿no? Potencias chocando con todo lo que tenían, alargándose durante años y siendo devastadoras, ¿no? Y cómo también el dinero explica por qué se produce ese cambio, ¿no? Y bueno, al final la historia pues es además entretenida por sí misma muchas veces, o no muchas veces, siempre, ¿no? Y yo he considerado que me ayudaba mucho a explicar qué es el dinero y hacerla a su vez esa explicación entretenida. ¿No? Y lo que se muestra mucho en el libro es como las épocas de florecimiento cultural y económico coinciden precisamente con épocas donde eh, hay un respeto por el dinero en el sentido de que no se devalúa, se mantiene la pereza, el dinero circula libremente, y precisamente cuando esas partes que se sostienen a un buen dinero empiezan a tambalearse, es cuando las civilizaciones, los imperios, etcétera, van cayendo. Sí, yo, de hecho, a ver, podría ser, por deformación profesional, digamos, podría intentar vender que al final la estabilidad y la prosperidad de las civilizaciones, y su decadencia, eh, tienen un origen o se pueden explicar por periodos de estabilidad monetaria y por procesos de envilecimiento, de destrucción monetaria. Realmente yo creo que existen círculos, o procesos de refuerzo, y círculos virtuosos y círculos viciosos, ¿no? Y eso pasa a nivel institucional. El Imperio Romano que comentaba antes, pues es un ejemplo muy claro. Durante, digamos, desde que llega Octavio Augusto
hasta Marco Aurelio, que pasan aproximadamente 180 años. No es una época, a veces se llama Pax Romana, esa época, ¿no? No es que sea una época en la que no pase gran cosa, si pasan y hay guerras civiles y hay guerra contra pueblos de la periferia, pero es en general un periodo de una gran estabilidad institucional, es un periodo de una relativa paz, lo que se llama la paz romana, la Pax Romana, y es un periodo de enorme estabilidad monetaria, ¿no? El denario, bueno, en algún reinado puntual como puede ser el de Nerón o el de los Flavios, se devaluó, pero si realizas, digamos, si lo haces anualizado, digamos, la pérdida de plata que tenía el denario, si lo haces anualizado, pues queda un porcentaje realmente pequeño en comparación con lo que estamos ahora acostumbrados. Ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero bueno, pongamos que es un 0,2% al año o algo así. Mientras que a partir de Marco Aurelio, que empieza ya, bueno, llega Cómodo, lo asesinan, empiezan a sucederse emperadores uno detrás de otro, ya empiezan a ser los propios pretorianos los que deciden quién es el emperador y otras legiones proclaman a sus generadores como emperador y van a la guerra y se empiezan a financiar masivamente mediante envilecimientos monetarios, digamos que se produce todo a la vez el círculo vicioso, ¿no? Se produce la decadencia, digamos, la inestabilidad institucional, el poco respeto por la propiedad dentro de lo que era la época, envilecimiento monetario, violencia, y el imperio y la economía del imperio pues acaba, sobre todo en Occidente, pues acaba desintegrándose, ¿no? Pero efectivamente se encuentra a lo largo de la historia vamos, siempre la prosperidad va acompañada de estabilidad monetaria o suele ir y la decadencia de las civilizaciones y los colapsos monetarios económicos suelen ir acompañados de procesos de destrucción monetaria o de inflación o de envilecimiento. Ahora que mencionas el denario, que es de donde nos proviene a nosotros la palabra dinero, en el libro también hay muchas palabras de estas antiguas y muestras cuáles son, o sea, las palabras modernas que tenemos ahora, de dónde provienen mientras vas recorriendo la historia. No es el objetivo del libro, obviamente, pero sí que cuando surge alguna de estas palabras que aún se sigue utilizando o que nuestras palabras han derivado de ellas, lo muestras también en el propio libro. Sí, bueno, hay muchas curiosidades y el tema de las palabras a mí es algo que siempre me interesaba, ¿no? Cuando leía libros de historia, pues, por ejemplo, no sé si la gente lo sabe, pero Isaac Asimov tiene varios libros de historia, ¿no? Sobre todo historia antigua y le gusta mucho también, pues, decir de, pues, términos que utilizamos actualmente, de dónde provienen, ¿no? Y en el dinero es que hay ejemplos muy claros. Denario al final lo que significaba era 10 ases, viene de 10, ¿no? Y de ahí se quedó denario, de ahí se empezó a usar dinero, de ahí viene dinar también, que es la moneda de oro islámica que había, y luego el dinero, actualmente usamos dinero como el bien, el bien que utilicemos como medio de intercambio indirecto, pero en la Edad Media el dinero era una moneda también, era una moneda de plata, que de hecho era la moneda mayoritaria digamos, en Europa, sobre todo el sistema carolingio, que establece un sistema monetario basado en la plata y que son los dineros, que ellos decían denier, ¿no? Pero en Aragón, que se utilizaba mucho también, pues ya se usaba dinero. Y, y- y luego, por ejemplo, el sólido, que era la moneda de oro del Imperio Bizantino, que fue, digamos, el dólar de su época, ¿no? La moneda internacional, pues de ahí luego viene sueldo, que eran 12 dineros. Y al final seguimos utilizando sueldo, seguimos utilizando dinero, seguimos utilizando pues palabras como salario, ¿no? Que viene cuando se pagaba con sal, o capital, ¿no? Que viene de caput, de cabeza, porque eran las cabezas de ganado, pues un dinero que se utilizaba, bueno, pues en el Neolítico, en la Edad de los Metales, o en las civilizaciones más antiguas. Pero sí, es algo que a mí
No solo hay palabras, he intentado introducir curiosidades también que se... Incluso expresiones, ¿no? Como la de no vale un continental. No vale un continental, efectivamente. Eso es el papel moneda que empezaron a imprimir o a emitir los estados, las antiguas colonias británicas en Norteamérica cuando se empezaron a pelear fueron a la guerra por independizarse, ¿no? Y, por supuesto acabaron en una hiperinflación y en no valer nada. Se llaman los continentales y aún se sigue utilizando no valer un continental. Bueno, has mencionado previamente el intercambio directo e indirecto. ¿Qué son estas dos cosas y qué se diferencian entre ellas? Bueno, el intercambio directo es lo que comúnmente se llama el trueque. Si vamos a una clase de economía, normalmente se nos explica, antes de existir el dinero, las personas intercambiaban mediante el trueque, que es básicamente cambiar un bien por otro y ambas personas con la intención de consumir el que te están dando a cambio, ¿no? Yo produzco una vasija, otra persona tiene una granja y tiene huevos, pues me cambio la vasija por los huevos con la intención de yo consumir los huevos y él utilizar la vasija, ¿no? Eh, Esto es en las clases de economía, pues se suele decir que esto es lo que se hacía antiguamente, antes de existir el dinero, y que era problemático por varios motivos, pero bueno, que el principal es pues que si yo produzco una vasija y necesito comer huevos, pues justo necesito que el que tiene huevos necesite una vasija en ese momento. Y yo necesito comer todos los días. Él querrá una vasija, pues de vez en cuando, pero vamos, todos los días, ¿no? Entonces, digamos que en una clase de economía pues te dirían que el trueque es un intercambio que se utilizaba antes, que es ineficiente y que por eso surge el dinero. La realidad es que cuando los antropólogos se han puesto a investigar, lo que han descubierto es que realmente el trueque se utilizaba muy poco, por no decir que prácticamente nunca. Y llegan a decir incluso que no ha habido sociedades que organizaran una división del trabajo mínima intercambiando la producción con el trueque. Entonces, antes de existir el dinero, básicamente lo que existía era economías de autoconsumo, ¿no? Cada clan familiar producía pues lo que podía con sus restricciones, que básicamente era pues o cazar y recolectar o plantar en un pequeño huerto o tener algunos animales y luego confeccionar alguna pequeña prenda de abrigo, algo de calzado y poco más, y consumir lo que fueran capaces de producir. Eh, Realmente el dinero para lo que llega es para acabar con las economías de autoconsumo, aunque sea en un proceso progresivo y lentamente, no para acabar con el trueque, sino para acabar con las economías de autoconsumo y ya permitir a la humanidad aprovechar pues los enormes beneficios que tiene la división del trabajo, ¿no? Que es que cada persona se especialice en producir una cosa o incluso distintas personas. En la actualidad ya es que no es que cada persona se especialice en producir una cosa, es que cada persona se especializa en una parte de un proceso productivo de una cosa. O sea, ya no hay alguien que produzca pues vasijas, es que hay personas especializadas en producir pues una parte de la máquina que produce luego más vasijas masivamente, ¿no? Pero bueno, digamos que el dinero lo que permite es el intercambio indirecto, que es que ya no se realizan los intercambios de manera directa, ya no es que vendo mi vasija a cambio de huevos para que ambos consumamos lo que el otro nos da, sino que ya hay un bien que realiza, que Menger decía que hacía de intermediario de los intercambios, ¿no? Que damos a cambio de lo que nosotros estamos o que estamos dispuestos a aceptar a cambio de lo que nosotros hemos producido, pero no para consumirlo, sino porque es útil para luego adquirir lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Lo que queremos consumir. Y ese bien que hace de intermediario, pues ha ido evolucionando mucho a lo largo de la historia. Pues empezó siendo pues grano, cabezas de ganado, determinados tipos de conchas, cuentas, plumas, colmillos de animales, luego pasó a ser trozos de metal, normalmente al peso,
y luego ya empezaron a acuñarse en forma de monedas. Vale, has introducido ya el intercambio directo y el indirecto. Y entonces en el indirecto vemos que surge un bien, digamos, especial respecto al resto, ya que se utiliza como dinero, como un medio de intercambio generalizado, por así decirlo. Y, o sea, este dinero, ¿qué funciones tiene que realizar el dinero? Bueno, tradicionalmente se suele decir que tiene 4. Bueno, esa es depende de cómo lo expreses, ¿no? Pero yo en el libro tomo las funciones del dinero de Jevons, que las reduce a 4. Realmente la primordial es una, que es ser medio de intercambio, ¿no? Que esa es la que hemos comentado antes. Luego tiene otras 3 funciones que son consecuencia y complementarias a la de medio de intercambio, ¿no? Una es depósito de valor, es decir, depósito de valor es un bien que me permita preservar el valor de aquello que yo he vendido mientras no necesite comprar otro bien, digamos que me permite durante el paso del tiempo preservar el valor y preservar el valor con la mayor probabilidad posible de que el valor efectivamente se preserve. Es decir, habría bienes que es muy probable que valgan más, pero que no tienes mucha certidumbre de que realmente cuando lo vayas a necesitar para comprar algo esté preservando el valor, sino que pueda ser volátil, ¿no? Entonces ese sería un mal depósito de valor. Otra función del dinero es servir como patrón de pagos diferidos, que básicamente significa que si yo vendo una vasija pero es a crédito, es decir, que en ese momento, digamos, el que lo ha comprado contrae una deuda conmigo y que tendrá que saldar en algún momento futuro, pues se puede fijar en un bien que sea precisamente el bien que se utiliza para realizar intercambios y que precisamente preserve su valor para saber o para que sea mucho más fácil saldar esa deuda, ¿no? Porque si no habría que definir qué bien se habría que utilizar para saldar esa deuda, no, a lo mejor no sabes si ese bien va a estar muy disponible en el momento de saldar la deuda y además sabes que lo vas a poder usar. Tú, si no existiera dinero, pues podrías pensar que a lo mejor te pueden venir bien pues que te salden esa deuda entregándote huevos o entregándote pan, pero a lo mejor en ese momento tienes demasiado y necesitas otra cosa. El dinero lo que te permite es en el momento futuro, aunque no sepas lo que en el presente que vas a necesitar en el futuro, lo que te permite es maximizar tus posibilidades de adquirir lo que realmente necesitas, ¿no? Y luego el Claro. último es... Además, como comentas en el propio libro, en un sistema, por ejemplo, de trueque, ¿no? Donde no hay un dinero per se, digamos, cada bien tendría tantos precios como bienes diferentes hay en el resto del mercado. Claro, ese es la cuarta función, que es lo que típicamente llamamos unidad de cuenta. Creo que Jevons le llamaba medida común de valor o algo así, que básicamente es eso, es un bien que te permita expresar el valor o el precio de todas las demás cosas en una unidad común. Y eso te permite realizar el cálculo económico, te permite te permite algo tan simple como ser capaz de entender los precios, ¿no? Porque si no habría tantos precios para cada bien, como decías, que es imposible, bueno, no imposible, pero muy difícil tenerlos todos en la cabeza y saber si un precio que te están diciendo, te están pidiendo, te están ofreciendo, es un buen precio o no. Al final, reducir todos los precios a una misma unidad simplifica todo, pero además te permite pues llevar contabilidad, por ejemplo, realizar cálculo económico, saber cuánto valen tus activos, cuánto debes, ¿no? Cuánto valen tus deudas y eso es fundamental a poco que la economía requiera algo de complejidad o se vuelva algo compleja, ¿no? Y nosotros los austríacos o de inspiración austríaca siempre hablamos de una propiedad que debe tener el dinero, que es la liquidez, ¿no? Que el dinero tiene que ser el bien más líquido posible entre el resto. Que esto acaba surgiendo evolutivamente, como explicas en el libro, hasta que hay un bien, digamos, que se impone al resto porque es el bien más líquido. Entonces,
¿Qué es la liquidez? Bueno, la liquidez es encapsular en una palabra dos conceptos que bueno, básicamente es el concepto de estabilidad de valor, ¿no? El bien más líquido es el bien cuyo valor es más estable, aunque tomando también en el libro tomo pues un desarrollo que hace Juan Ramón Rayo, que es dividir esto en dos, ¿no? Que es la liquidez inmediata, que quiere decir que en el momento de producir un intercambio su valor siga siendo estable. Por ejemplo, si quieres realizar un intercambio con un volumen muy grande de bienes, su valor no se hunda o se aprecie en función de en qué posición estás. Que su valor se mantenga independientemente de las personas con las que estás intercambiando. Es decir, digamos que es un bien que mantenga la estabilidad de su valor con independencia de todo lo demás en el momento del intercambio. Y luego la segunda propiedad o la segunda, digamos, aspecto de la liquidez sería la liquidez intertemporal, que sería pues la más, digamos, obvia cuando la gente piensa en estabilidad de valor, que es estabilidad de valor a lo largo del tiempo, ¿no? Que sea el bien que ni se aprecie ni se deprecie con el paso del tiempo, o mejor dicho, más que no se aprecie o que no se aprecie, es el que mejor sea capaz de preservar la estabilidad de todos cuanto dispone la sociedad en la que está esa economía, ¿no? De esa sociedad. Entonces, bueno, la liquidez, ahora, si, 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 si escuchamos la palabra liquidez en un debate actual o de noticias o de debates, normalmente se utiliza liquidez en un sentido de como sinónimo de dinero a veces, pero nosotros, digamos, los austríacos, como decías, pues queremos enfatizar que la liquidez es una propiedad de ese bien y la propiedad es estabilidad de valor y que es la propiedad más importante de un bien para ser dinero y que incluso algunas personas, algunos economistas, algunos teóricos, pues consideran que precisamente es lo que define el dinero, ¿no? Que es el dinero, pues el bien más estable dentro de una economía. El bien cuyo valor es más estable dentro de una economía. Sí, aquí habría, digamos, podríamos separar en cuantitativistas que hablarían un poco de liquidez en sentido de cantidad de dinero, ¿no? Y ya los cualitativistas o los teóricos de la liquidez que hablan de la liquidez como una propiedad intrínseca, diferente de esa cantidad de dinero, sino como de bueno es, como de poca rebaja en el precio, pues estabilidad de valor y lo que has comentado. Sí, efectivamente. Bueno, los monetaristas que menciono brevemente pues, en un pequeño apartado en el que hablo del valor del dinero, lo que hacen realmente es hacer una hipótesis en general, que es considerar la demanda de dinero estable o casi siempre estable o que sus variaciones son menores en comparación con las variaciones de oferta. Esto ha hecho que los monetaristas hayan sido capaces de predecir o de acertar en algunas crisis o en algunas, digamos, de describir correctamente algunos fenómenos monetarios y, digamos, reforzando su idea de que tienen razón, pero sin embargo hay otros en los que no, ¿no? Y luego hay otro bando que podrían ser pues keynesianos, pues actualmente pues los teóricos de la teoría monetaria moderna que, que explicarían más todos los fenómenos mediante su demanda. Yo creo que aquí digamos que, por ejemplo, si escuchamos a alguien de la teoría monetaria moderna, pues considera que las variaciones en la cantidad de dinero, ¿no? En la oferta de dinero, como que son absorbidas inmediatamente por variaciones en la demanda. La realidad es que las dos cosas son importantes, las dos cosas hay que analizarlas y yo creo que en eso la teoría de la liquidez, inserto en la escuela austríaca, yo creo que es la que mejor es capaz de explicar lo que ocurre en los fenómenos monetarios, porque precisamente tiene en cuenta las dos cosas, no simplifica. Y es que hay crisis monetarias o fenómenos monetarios que se explican más por variaciones en su demanda y hay otras que se explican por variaciones en su oferta o por el movimiento de las dos. Sí, y ya que hemos hablado, bueno,
estábamos tratando un poco el marco teórico de la teoría monetaria. Has mencionado que se ha utilizado como dinero cabezas de ganado, sal, piedras, etcétera. Pero llega un momento en el que surge los metales preciosos como dinero. Y estos al final se acaban imponiendo a todos los demás y acaban siendo adoptados como un signo de calidad y de estatus. Entonces, Ujú. ¿qué propiedades hace superiores a estos metales preciosos como la plata o el oro frente al resto de dineros que has mencionado? Efectivamente, cuando voy recorriendo los distintos bienes que han ejercido como medio de intercambio, sobre todo desde el origen del dinero, ¿no? Lo que llaman los dineros primitivos, pues he intentado ir describiendo qué propiedades tenían que los hacían buenos dineros y qué otras propiedades les faltaban para ser buenos dineros, ¿no? Y muchas veces eso explica por qué al principio el grano o las cabezas de ganado pues son bienes que tienen sentido en ese momento utilizar como medio de intercambio, y porque cuando pasa el tiempo pues deja de tener sentido y tiene más sentido utilizar otro tipo de bienes. Al final, si haces un envolvente de todas las propiedades que hacen que un bien sea un buen dinero, pues descubres que bienes como metales preciosos como la plata o el oro, pues las cumplían casi a la perfección, ¿no? Estas propiedades pues eran pues que fuera un bien escaso, que fuera un bien homogéneo, que fuera un bien fácil de dividir y fácil de volver a agregar, ¿no? Sin pérdida sustancial de valor, que sea un bien cuyo digamos, cuya cantidad o bien no varíe mucho de un momento a otro, o que si varíe esté de alguna manera acoplado con su demanda, ¿no? Digamos que, bueno, al principio, como la economía no era tan sofisticada, era simplemente bienes cuya cantidad no varíen de manera muy grande de un momento a otro. Y esto, pues los metales preciosos lo cumplían muy bien, porque digamos que el stock que existe en cada momento pues es la acumulación de todo lo que se ha extraído de ese metal en el pasado, porque digamos, el oro no se destruye. Digamos que el oro que seguimos utilizando pues ya lo utilizaba a lo mejor pues civilizaciones antiguas, ¿no? Y lo que se extrae de las minas cada año pues es un porcentaje muy pequeño en comparación con el stock existente, ¿no? Y al final todas estas propiedades, bueno, hay otras, ¿no? Digamos que sea fácil de verificar o difícil de falsificar. Bueno, en general lo que ocurría es que estas propiedades al final eran propiedades físicas o propiedades económicas de estos bienes, que al final lo que hacían era eh, apoyar y facilitar que ese bien se convirtiera en un bien con un valor estable, que era lo que estábamos comentando antes, ¿no? Que, bueno, estable y que se pueda utilizar para realizar intercambios y para depósito de valor y las propiedades que hemos comentado antes. Y por eso pues el oro y la plata pues terminaron triunfando como el dinero por excelencia. Sobre todo fue la plata, realmente. El oro al principio se utilizaba era mucho más escaso, estaba localizado de manera más concentrada por ejemplo, pues en el mundo antiguo pues no era fácil comprar cosas del día a día con oro, ¿no? Porque el oro es más valioso. Entonces la plata se generalizó al principio mucho más, y las grandes monedas al principio digamos, en la Edad Antigua bueno, antigua y hasta el siglo XVIII más o menos, fueron sobre todo de plata. Hasta ahora hemos estado hablando del dinero como concepto general, ni tan siquiera de moneda per se. O sea, moneda es la acuñación del metal para convertirlo en dinero. Entonces, antes de llegar a eso, un tema que tratas muy bien dentro del libro es el Estado. Cómo, digamos, surge el Estado y cómo el Estado trata de apropiarse, y a partir de ahí va todo el libro sobre ello, cómo el Estado trata de apropiarse, digamos, de los medios económicos de sus súbditos mediante la manipulación monetaria.
Efectivamente, el Estado surge, digamos, las primeras ciudades-Estado, o sea, había organizaciones de poder anteriores, ¿no? De jefes tribales y organizaciones así, pero el primer Estado propiamente dicho, que serían ciudades-Estado, pues surgieron en Sumeria aproximadamente pues, en el 3300 a.C. y que coincidió con la edad del bronce, ¿no? El bronce por primera vez se pueden hacer armas mucho más mortíferas que el hueso, que la madera o que la piedra. Y antes del bronce había cobre, pero el cobre no es un buen metal para hacer herramientas, para hacer armas, ¿no? Entonces, con las armas llega el Estado y es, digamos, grupos de personas que son capaces de someter de manera permanente a poblaciones para extraer sus recursos, básicamente. Al principio, digamos que los estados, las ciudades-estado, no tienen tanta capacidad para controlar la vida de los demás como un estado actual, ¿no? Eh, Eran capaces de generar una gran violencia, de ir a la guerra, pero luego digamos que el control de las transacciones individuales de las personas no eran tan capaces de controlarlas. Por eso, aunque los de la teoría monetaria moderna pues, nos intenten convencer de ello, eh, el Estado habría estado encantado con emitir su dinero en un mundo antiguo, ¿no? Pero realmente utilizaban la plata y el grano. Cuando ves pues el código de Hammurabi, digamos, que es un código legal de pues del un poco más tarde del 2000 a.C., pues se ve que todas las multas y todas las compensaciones que exige el código son shekels de plata o minas de plata o cantidades de grano, ¿no? En función de si es urbano, normalmente los crímenes urbanos o las compensaciones en ciudades se pagan con plata y en el campo suele ser con grano. Eh, lo que pasa es que poco a poco el Estado, sobre todo con la llegada de la moneda, pues es capaz ya de controlarlo, de manipularlo a su favor y es como un proceso progresivo que llega desde que el primer estado empieza a monopolizar el dinero, que es el reino de Lidia, que si quieres hablamos ahora, hasta nuestros días, que ya es un monopolio absoluto o incluso hacia donde nos quieren llevar, ¿no? Que son pues ya la abolición del dinero físico y tener monedas digitales de Banco Central, que sería un control todavía más total del dinero por parte del Estado. Pero ha sido un proceso progresivo que ha ido marcado por la capacidad del Estado efectivo de controlar la vida privada de las personas de manera sistemática, ¿no? Sí, de hecho mencionas como, digamos, al principio estos bandidos, estos protoestados, su objetivo era saquear lo máximo posible en el mínimo periodo de tiempo, pero se dan cuenta de que sin ser tan, sin llevar a cabo un expolio tan grande de manera inmediata, sino alargándolo a través del tiempo, son capaces de conseguir mayores rentas. Esto parece un poco como el dilema del prisionero. Bueno, es un tema de monopolio, digamos. Si tienes una población, por ejemplo, que tiene un regadío y unos campos que cultiva y que extrae el grano de esos campos, y tú eres un grupo tú eres un bandido puntual, digamos, que va a robarles y en ese momento tiene que llevarse todo lo que pueda, digamos que ese campo al final se destruye, ¿no? No es capaz de seguir funcionando porque va a maximizar lo que es capaz de robar ese bandido. Sin embargo, cuando llega lo que llamaba Olson, pues los bandidos estacionarios, ¿no? Que son esos estados primitivos, realmente lo que hacen es no robar todo lo que pueden, sino maximizar la recaudación a largo plazo, haciendo que ellos puedan seguir, aunque les sustraigan buena parte de lo que producen, que ellos puedan seguir sembrando, manteniendo las instalaciones de regadío y produciendo para poder subsistir
y de esa forma tú cada estación o cada año vas a poder seguir robándoles, ¿no? Y entonces al final el bandido lo que se convierte es un bandido estacionario, que es un bandido que pone una casa en el mismo poblado pues más grande o más alta o más amurallada y se convierte en el jefe de ese poblado y el que controla mediante las armas ese poblado para que siga funcionando como él quiere y que le siga proporcionando esas rentas, ¿no? Así comienza el Estado. Bueno, ya hemos tratado el surgimiento del dinero y del dinero metálico, la creación de los primeros estados. Vámonos ahora con un tema que has tratado, que has tocado de refilón, que es el surgimiento de la moneda, cómo nace en Lidia Ujú. y cómo eso evoluciona y de hecho la, la civilización de Lidia también acaba cayendo en los mismos errores que luego repetirán un montón de civilizaciones posteriores. Bueno, para quien no lo conozca, pues el reino de Lidia es un reino que existía en la actual Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Los turcos llegaron pues a finales de la Edad Media, ¿no? Es un pueblo de centro de Asia y lo que había ahí era un pueblo que era, bueno, había varios pueblos, ¿no? Pero había uno que creó un reino que se llamaban los lidios. Y estos eran, pues, no eran propiamente griegos, pero tenían pues una fuerte influencia griega, ¿no? Y de hecho una de las maravillas del mundo antiguo es el templo de Artemisa, que está en Éfeso, que está en Asia Menor, y que fue el rey de Lidia el impulsor de ese monumento, ¿no? Los lidios era un pueblo muy comerciante. Bueno, siempre quien se ha ubicado en Asia Menor, pues es una zona muy buena para el comercio porque es, digamos, lo que conecta el Egeo y el Mediterráneo con el Mar Negro, ¿no? Que en el Mar Negro hay grandes campos de cereal, sí, típicamente o históricamente. Y luego conecta pues, los grandes imperios y las grandes civilizaciones de Mesopotamia y de Persia con Europa, ¿no? Con el mundo mediterráneo. Entonces, allí había comerciantes que ya empezaron a utilizar como protomonedas, que eran como trozos. Por un lado, había algunos que utilizaban trozos de moneda trozos de metal a los que ponían algún tipo de sello que garantizara su calidad y cantidad de metal, ¿no? Otras civilizaciones como la de como la de la isla de Creta, lo que utilizaban eran trozos de metal que no tenían una inscripción, pero sí que las hacían tan regulares y tan homogéneas que era casi como si fueran monedas, pero sin ningún tipo de sello. En Lidia, al final, también es un proceso evolutivo, ¿no? Lo de la moneda. No es que nadie lo invente de cero, pero lo que empezaron a hacer es coger discos de electro, que es una aleación natural de oro y plata, y las sellaban con un símbolo que trataba de certificar de alguna manera pues, la cantidad y calidad de metal que tiene ese disco, ¿no? Y se empezaron a hacer esos discos con tamaños estandarizados. Estaba pues que creo que se llaman estateros, ¿no? Se llaman estateros aquellas monedas. Pues estaba el tercio de estatero, el estatero completo y, bueno, algunas unidades algo menores, cada uno con su símbolo. Esas fueron las primeras monedas. Vamos, ahora si alguien las busca pues en internet, pues verá que son monedas bastante irregulares, cuyo sello pues está hecho de aquella manera, pero bueno, son, digamos, las primeras manifestaciones. Ya al principio no se sabía muy bien si los lidios eran conscientes de que el electro era una aleación de oro y plata o si pensaban que al principio que era una cosa independiente, ¿no? Un metal independiente. Pero lo más probable es que fueran los primeros, los lidios, que empezaron a adulterar la moneda, porque la moneda te da una gran ventaja, digamos, una gran virtud, que es que ya no hace falta ser un experto en metales, ya el intercambio no hace falta llevar una balanza ni hace falta examinar el metal porque ya hay un símbolo que te lo está resumiendo, digamos, alguien te está garantizando y puedes utilizar esas unidades como dinero, pero a su vez mete
un gran problema o una gran tentación, que es que aquella persona, aquella organización que está garantizando pues, esa cantidad y calidad de metal, pues ya tiene la tentación de sellar esas monedas como si tuvieran un metal o un mayor metal del que han sellado y quedarse con la diferencia, ¿no? Y ya los propios lidios, así como inventaron la moneda, pues ya inventaron el envilecimiento. Ellos lo que hacían era, bueno, esto hay cierto debate, ¿no? Porque Yeah. yo y muchos autores pues pensamos que sí, que empezaron a envilecer a propósito la moneda, porque en general el electro en estado natural pues se encuentra pues con un 80% de oro aproximadamente y un 20% de plata, ¿no? Pero muchas monedas que se han desenterrado se veían que tenían 50% de oro o menos, digamos que rellenaban el electro con más plata, que era más económico, era más barato, y de esa forma, pero seguían sellando las monedas con la misma unidad, como un tercio de estatero o un estatero, lo que sea. Entonces, eso les permitía a estos reyes ya empezar a poner en circulación monedas. Recordemos, cuando pone en circulación una moneda por un estatero, lo hace comprando algo que valga un estatero, pero está metiendo menos de un estatero en valor en contenido metálico, ¿no? Luego llegó un rey que se llama Creso, no sé si fue con Creso o algo antes, que ya fueron capaces de separar el oro y la plata. Digamos que la metalurgia evolucionó un poco, ya fueron capaces de separar del electro el oro y la plata, y empezaron a hacer monedas separadas y con una relación entre una y otra. Lo que pasa es que Lidia, digamos, creo que aproximadamente en el 500 a.C., es conquistada por Persia, por el imperio de Ciro el Grande, digamos, la gran expansión de Persia, y digamos, Lidia desaparece ya de la historia, ya se convierte en un reino que es, digamos, una satrapía persa. Al principio no existían las satrapías, pero eso, digamos, es una división territorial que hizo luego Darío, ¿no? Darío fue el rey persa que tomó el enorme imperio que habían creado sus dos antecesores, que eran Ciro y ahora no me acuerdo cómo se llamaba el hijo, y Cambises, y hizo toda la reforma administrativa para poder gobernar un imperio tan grande como nunca había existido, ¿no? Pero ellos, los persas, también vieron que esto de las monedas que hacían en Lidia estaba muy bien, que les era, bueno, que generaba mucha actividad económica y mucha prosperidad, y además algún beneficio para el monarca. Y al principio lo mantuvieron, y luego mantuvieron lo que hacían en Lidia, incluidos los mismos símbolos, como si estuviera sellando las monedas la propia Casa Real Lidia. Y luego ya los persas hicieron pues sus monedas imperiales, y fueron los primeros en retratarse a sí mismos en las monedas, ¿no? Que son digamos, el medio de propaganda de la época, que pasaba tan de mano en mano, pues qué mejor sitio que la moneda para sellarlo con su efigie. No, en el libro, una historia consta de Lidia o Persia, más extendida, o sea, tratas de la época de la antigüedad, pues están todos, Sicilia, Grecia, Macedonia, Roma, lo cual la Edad Media pasa a Bizancio, el Principado Árabe, el Imperio Español, la Edad Moderna también habla de Portugal, Países Bajos, Inglaterra, Francia, o sea que de todos estos países, reinos, imperios, se da una explicación histórica como la que has hablado tú de Lidia, y ya se empezó a incluir la de Persia. Sí, con el paso del tiempo y con las distintas civilizaciones, también la moneda va cambiando, el sistema económico va cambiando, y luego ha llegado un punto en el que ya empieza a juntarse la moneda como medio de intercambio y los sustitutos monetarios, bien sean bancos, bien sean pues papel emitido por estados, a juntarse con las monedas, ¿no? Digamos que va evolucionando. Y la, y Hablamos la, sobre eso, vale. Y sobre la, la banca y el surgimiento de la banca, ¿no?
comentas que el primer banco fue en la prehistoria, el templo a dios Samas en el antiguo imperio babilónico. Bueno, ya no era prehistoria, ya formaba parte de la historia. Esta es pues un templo, bueno, los típicos templos de la antigua Mesopotamia, ¿no? Que es en el Imperio Babilónico. Los templos eran templos y eran también palacios. Era donde digamos, era los grandes edificios en los que se recaudaban tributos a las poblaciones. Lo que pasa es que era muchas veces como creando esa ficción de que hay un dios y hay unos sacerdotes y hay que realizar unos sacrificios y unas donaciones, la forma en la que se recaudaban tributos antiguamente, pero esos templos eran auténticos almacenes de grano al principio, y luego no solo almacenes, sino que gestionaban toda esa recaudación. Al principio grano, luego ya empezó a ser ganado, plata. Lo que pasa es que estos templos, o algunos de ellos, empezaron a realizar las dos actividades que definen qué hace un banco, ¿no? Por un lado, eh, realizar préstamos, o sea, parte de esos bienes que se utilizan como medio de intercambio, los pueden prestar a otros estados, a otras ciudades o a individuos privados. Y luego, por otro lado, la actividad de aceptar depósitos, que básicamente, pues, sobre todo, pues, si antiguamente se utilizaba el grano, pues depositar parte de grano en el templo de la ciudad, y obtener a cambio, pues, una anotación contable que dice que ese templo te debe una determinada cantidad de grano que puedes reclamar cuando quieras. Pues es útil para realizar algunos intercambios, aunque la realidad es que realmente estos templos eran protobancos, porque realmente se sabe que había mucho o bastante actividad de préstamos, porque lo bueno que tiene la antigua Mesopotamia es que escribían en tablillas de arcilla y eso ha llegado muy bien hasta nuestros días, en contra de lo que ocurre, pues, por ejemplo, en Egipto, que escribían en papiro y el papiro, pues, no resiste el paso del tiempo, ¿no? Pero en la antigua Mesopotamia sí que se han desenterrado un montón de tablillas que explican, o que eran auténticos contratos de préstamo, que de hecho los préstamos no los hacía el templo formalmente, sino que era el propio Dios el que estaba haciendo el préstamo y el que exigía el repago, ¿no? Pero sin embargo, se han encontrado contratos de depósito, pero en mucha menor cantidad, con lo cual, lo que parece es que realmente todos esos préstamos se hacían contra patrimonio, ¿no? del propio templo. Pero ya empezaban a ser protobancos, ¿no? Digamos que la evolución de eso, sobre todo en el mundo griego, ya pues son los bancos más reconocibles para nosotros, ¿no? Aunque los depósitos no fuesen una parte importante dentro de los bancos del mundo antiguo, sí que lo ha sido después ya a partir de la Edad Media moderna hasta nuestros días. En el libro comentas, en contra de la creencia de, sobre todo, gente 100%ista, ¿no? Que hay dos tipos de depósito, que sería el depósito de guarda y custodia, y luego estarían los depósitos irregulares que llaman, ¿no? Y que a diferencia de lo que la mayor parte de los 100%istas piensan, digamos, el depósito de guardia y custodia era realmente escaso, en realidad. O sea, que en todo caso, lo que más se daba era lo que conocemos como depósitos irregulares. Bueno, había de todo. Mm, Realmente digamos que en el mundo antiguo la banca tiene un auge, pues sobre todo en el auge de la civilización griega y de la civilización macedónica, y cuando se impone Roma, Roma es una civilización que no se basa tanto en la deuda, prefiere, por ejemplo, financiarse siempre mediante impuestos, incluso mediante requisas de bienes directos y mediante envilecimiento monetario, pero no era una civilización que fuera muy partidaria, o era muy difícil por la inestabilidad que tenía mediante la deuda, ¿no? Entonces, sobre todo a lo largo de la decadencia del Imperio Romano, la banca empieza a desaparecer
y en la Edad Media, en Occidente, bueno, en Occidente queda arrasado durante la primera mitad de la Edad Media y queda casi es una vuelta a las economías de subsistencia. Y luego en Bizancio, que es la gran civilización cristiana, y en los califatos islámicos, que es bueno, islámica, obviamente, pues el préstamo estaba condenado por la doctrina religiosa y básicamente ya eso hizo que la banca desapareciera en la práctica, ¿no? Y no resurgió hasta finales de la Edad Media sobre todo en las ferias medievales, que eran los propios los cambistas, los que se dedicaban a cambiar unas monedas por otras, porque eran momentos en los que confluían comerciantes de diversas geografías, cada uno con su moneda, y ellos fueron los primeros banqueros en el sentido de que eran personas que aceptaban depósitos como deudas a la vista y que se pudieran utilizar para realizar intercambios eh, eh, con esos derechos de cobro, ¿no? Por un lado fueron los primeros con los que resurgieron los bancos con estos cambistas típicamente italianos, y por otro lado estaban los templarios, que también realizaron algo bastante similar porque tenían una red enorme de templos y de sucursales, por así decirlo. Se convirtieron en una organización muy rica, gestionaban muchísimos negocios que llamaban encomiendas y gestionaban tanto negocios propios como negocios ajenos. Se convirtieron en grandes prestamistas tanto del papado como de reyes como el rey de Francia, y aceptaron depósitos y empezaron a utilizar pues o a ofrecer servicios también como de, de envío de dinero, por así decirlo, entre distintas localizaciones. Es decir, un peregrino que fuera a ir a Tierra Santa pero viviera en París podía depositar, entregar sus monedas en depósito en la sucursal de París y sacar dinero en Jerusalén con un tipo de cambio ya preacordado y digamos que sin tener que llevarlo en todo ese camino que es muy inseguro y muy y puede resultar incómodo y pesado llevarlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, había instituciones que prestaban servicios de guarda y custodia, pero de hecho muchas veces no eran ni siquiera el mismo tipo de entidad. Muchas veces quienes prestaban esos servicios de guarda y custodia pues eran monasterios, posadas, notarios, bueno, notarios digamos de la época, y sin embargo, los que hacían más el negocio bancario en cuanto a que aceptaban depósitos que fueran deudas a la vista eran sobre todo cambistas y bueno, luego ya, digamos, bancos propiamente dichos, ¿no? Banqueros al principio. Al principio eran banqueros, digamos, individuales que respondían con su patrimonio y luego ya se organizaron en bancos, que eran sociedades. Y con el surgimiento de la banca y la utilización masiva, digamos, de los depósitos por parte de los bancos, es cuando se empieza a negociar mediante este tipo de promesas de pago. Sí, efectivamente, al principio, pues es promesas de pago que están anotadas en un libro, ¿no? En el libro del banquero. Digamos que el billete o documentos parecidos pues llegan algo más tarde, pero aunque sea una anotación, ya empezaron sobre todo en las ferias medievales, que es, digamos, pues donde concurrían personas que eran profesionales del intercambio, no eran gente, digamos, que se dedicaran a otras cosas, eran comerciantes, pero ya empezaron a realizar los intercambios durante los días que durara la feria con esas promesas de pago del cambista o del banquero, y a saldar solamente, digamos, los saldos finales con moneda física. Incluso a veces, digamos, podían saldarlo a final de la feria, los saldos finales, o a veces incluso cuando ya se conocían entre sí, que ocurrían algunas veces porque al final las ferias siempre eran en los mismos sitios, eh, pues dejarse a deber hasta la siguiente feria y fueron
volviéndose cada vez más complejas las operaciones. Vale. Y entonces, bueno, ya tenemos la parte, o sea, bancaria, las promesas de pago, que estas serían también letras, pagarés, cheques, etcétera. Y luego aparece, como has comentado, el billete. El billete ya parecido a lo que conocemos, ¿no? Sería Sí, el Banco de Suecia el primero que crea un billete o que emite un billete. sí, en Occidente fue el Banco de Estocolmo. Realmente el billete es si leemos pues, una obra de Shakespeare, pues muchas veces se habla que los enamorados pues se escriben como cartas en billetes, ¿no? Billetes significaba simplemente un trozo de papel relativamente pequeño. Lo que pasa es que muchas veces los billetes se utilizaban como documentos antiguos, digamos, escribiendo a mano en un billete, en un trozo de papel pequeño, y cuando los banqueros empezaron a registrar, digamos que la emisión de billetes no es algo distinto a un depósito, porque ya no es que el banco deba a una persona una determinada cantidad, sino que simplemente el banco debe al portador de ese documento. Digamos que en su balance ya no es deuda contra John, sino deuda contra quien sea que tiene ese billete en su mano. Y se lo entrega a John en el momento de la emisión, pero va circulando de mano en mano, y quien sea que se lo presente, pues el banco está obligado a honrarlo pagando el dinero físico al que dé derecho, ¿no? Y efectivamente en Occidente, pues el Banco de Estocolmo, sobre todo son los ingleses los que lo popularizan poco después, que en Inglaterra pues la banca llegó algo más tarde, y, y fue sobre todo por varias crisis que hubo con la corona, en la que la corona pues expropió pues dinero que estaba depositado, entre comillas, en la Royal Mint, en la CECA, cuando los comerciantes y los orfebres, los orfebres eran las personas que se dedicaban a la manipulación, y trabajaban más como en el metal precioso, y eran los más adecuados para hacer, digamos, para tratar también con moneda, pues porque eran los expertos en saber calidad de metal, tenían cajas fuertes adecuadas. Entonces fueron ellos quienes pasaron a desempeñar en Inglaterra el rol de banqueros, y ellos fueron los que empezaron o difundieron el uso del billete como documento que representa la deuda que ese banco debe a quien lo porte. Una cosa muy interesante que leí en el libro sobre el Banco de Ámsterdam en concreto es que los billetes del Banco de Ámsterdam circulaban, digamos, con una apreciación de un 5% y que el Banco de Ámsterdam trataba de mantener esa apreciación respecto al dinero metálico y hacía una serie de operaciones de una recompra de esos billetes que había en el mercado o lo contrario, una emisión mayor de billetes para mantener ese porcentaje. Y comentas que que digamos que sea el precursor de las operaciones de mercado abierto de los bancos centrales. Bueno, si el Banco de Ámsterdam tiene una historia larga y que va cambiando, porque al principio el Banco de Ámsterdam no emitía billetes, era un banco que se fundó antes que el Banco de Estocolmo, y al principio era todo con libros contables, ¿no? Y lo que pasa es que surge ya desde el principio para tratar de distinguir entre un dinero que utilizaba la población y que tendía a envilecerse, y en aquella época pues Países Bajos se estaba convirtiendo en la mayor potencia comercial de Europa, ¿no? Y entonces el Banco de Ámsterdam o sea, se inventa como una especie de solución para seguir atrayendo a grandes comerciantes que fueran que recalaran pues en el puerto de Ámsterdam, y que realizaran ahí sus intercambios con un dinero que mantuviera la estabilidad de su valor, ¿no? O su contenido metálico. Entonces, ya casi a los pocos años de fundarse,
el dinero que utilizaba la gente se envileció, porque ya venía envileciéndose. Países Bajos estaba en guerra contra los Habsburgo, sin embargo, el billete del Banco de Ámsterdam o el pasivo del Banco de Ámsterdam eh, apareció como una prima porque prometía pagar moneda de buena calidad. Pero luego ya se quedó como una característica del banco que tuviera esa prima y aparte de seguir dando derecho a una moneda de mayor calidad, pues digamos que tomaron como política de gestión del banco pues el mantener esa prima y para ello jugaban con la emisión o el retiro del dinero de los pasivos en circulación del banco. También otra cosa que me ha resultado muy curiosa del Banco de Ámsterdam que comentas es que en 1763 interviene como prestamista de última instancia y no solo otorga préstamos de emergencia contra colateral, sino que es capaz incluso de comprar activos a bancos con problemas y que expande su balance un 35%. Este Bueno, es el primer QE de la historia. bueno, el Banco de Ámsterdam también, que no lo he mencionado antes, nace bajo una filosofía de que debe tener en su balance, en teoría, o mejor dicho, en sus cajas fuertes, la idéntica cantidad de dinero que que billetes hay en circulación o que pasivos a la vista hay en circulación. Lo que pasa es que digo en teoría porque en la realidad el Banco de Ámsterdam siempre hizo trampas porque prestaba a la Compañía de las Indias Orientales, que es una entidad muy interesante, que es como una especie de estado dentro del propio estado neerlandés, pues un estado casi más poderoso y con su propio imperio, ¿no? Eh, y que al final llegó un punto en el que siempre mantuvo, o sea, el Banco de Ámsterdam mantuvo en secreto sus cuentas para que la gente no supiera que hacía esas operaciones de préstamo y también de rescate de bancos, hasta que, yo creo que fue hasta que la Francia napoleónica o la Revolución Francesa pues invadió Países Bajos y abrió los libros y todo el mundo se dio cuenta que casi todo, en aquella época había degenerado ya mucho el Banco de Ámsterdam, pero digamos que en su caja no tenía el dinero que decía que tenía. Y así acabó el Banco de Ámsterdam. Bueno, no acabó, digamos, no lo cerraron en ese momento, pero pasó a un segundo plano y algún tiempo después terminó cerrando, ¿no? Pero ya sí que hay cosas que hacen los bancos centrales en la actualidad que ya tienen sus orígenes en aquella época. Sí, otro también banco central, otro precursor de la banca central moderna, se podría decir, es el Banco de Inglaterra, que durante el siglo XIX y parte del XX es el banco central más importante del mundo. Entonces, ¿cómo surge el Banco de Inglaterra? ¿Qué medidas hace? Introduce la ley de Peel para evitar que se emita por encima de la cantidad de dinero metálico que guardan en balance. Bueno, Explícanos un poco. el surgimiento del Banco de Inglaterra realmente es una solución a un problema de financiación del rey. O sea, en la Inglaterra de no me acuerdo cuánto era bueno, aproximadamente 1700 me parece que era, ¿no? Pues en aquella época el rey era digamos, una persona con grandes poderes, pero el poder de recaudación de impuestos estaba en el Parlamento. Y entonces intentó emprender varias guerras, porque bueno, el rey de aquella época era realmente holandés o neerlandés y quería apoyar a su país contra Francia. eh, y la, se crea, al final se llega, y el Parlamento no estaba de acuerdo, no le daba financiación. Y al final lo que se termina es creando el Banco de Inglaterra como una solución para financiar una determinada empresa, ¿no? O una determinada acción militar, que es, vamos a crear un banco
al que le vamos a dar un monopolio, que va a realizar una emisión de capital que es público, en el sentido de que es un accionariado, un capital por acciones que cualquiera puede comprar y que se cotiza en Londres. Y con ese capital inicial se le va a dar a la corona una cantidad de dinero tal que considera que es suficiente para llevar a cabo su empresa, ¿no? su gasto público. Y luego, digamos que el banco, aparte, se le daban unos derechos de emitir billetes para realizar luego acciones o realizar inversiones y préstamos, ¿no? Y así nace el Banco de Inglaterra, pero al principio es, por un lado, una entidad que se dedica recurrentemente a financiar el Estado mediante capital, realmente, mediante emisión de acciones, y que por otro lado va cada vez más expandiendo la utilidad de su billete como medio de intercambio entre la población, ¿no? Y dando financiación a negocios. Realmente no es hasta el siglo XIX hasta que se realiza esa reforma que mencionabas, la ley de Peel. Bueno, de hecho es a mediados del XIX, creo que es en el año 1845, en el que después de varias crisis importantes, crisis bancarias importantes, en las que el Banco de Inglaterra pues había sido incapaz de frenar, incluso podríamos decir que las generaba, se produce un debate público en el que está, por un lado, la escuela bancaria y, por otro lado, la escuela Currency School, la escuela monetaria, ¿no? La escuela monetaria acaba imponiéndose y lo que intentan implementar es un sistema que podríamos llamar, de entre comillas, del 100%, aunque realmente los billetes que tenían emitidos contra deuda pública o contra deuda en ese momento quedaba como congelado y era solo las emisiones adicionales lo que ya debía estar respaldado al 100% por la moneda de la época, que ya había pasado a ser el oro, ¿no? Bueno, sobre todo oro, también había plata, pero la moneda fundamental en el siglo XIX era el soberano de oro. Y realmente, bueno, esa es una gran reforma en la que se pone muchísima fe en Inglaterra para frenar las crisis económicas y lo que ocurre es que, que no se frenan, que siguen ocurriendo exactamente igual que venían ocurriendo porque no era ese el problema. Pero porque la ley de Peel se olvida de meter en ese pack también a los depósitos, solamente los billetes. Bueno, digamos que la ley de Peel tenía varios errores, digamos, y unos compensaban a otros. La ley de Peel obligaba a respaldar los billetes al 100%, pero no decía nada sobre los depósitos. Sin embargo, sabemos que el problema de las crisis económicas, o al menos es lo que yo pienso, y yo creo que los seguidores de la teoría de la liquidez es lo que suelen defender, que las crisis económicas no vienen porque no esté respaldado los pasivos bancarios al 100% por oro, sino por un descalce de un descalce de plazos entre sus activos y pasivos, un descalce de plazos o de riesgos, ¿no? Entonces, por un lado, la ley de Peel trataba de solucionar un problema con una solución que no era la buena, que era respaldar sus pasivos al 100% con oro, pero por otro lado olvidaba de incluir en esa ley los depósitos y de forma que al menos el perjuicio que generaba la obligación de mantener al 100% los pasivos era subsanado porque se podía utilizar el depósito y se pasó el billete pasó a utilizarse cada vez menos. También la ley de Peel tenía otras medidas como básicamente que conducían a generar que el billete fuera un monopolio del Banco de Inglaterra, ¿no? Aunque no se consiguió al 100%, pero los bancos dejaron de emitir billetes de manera competitiva como venían haciendo, o al menos en esa cantidad. Pero ya pasó a no usarse tanto el billete y pasó a usarse más el cheque, ¿no? El cheque es el documento que se suele usar para intercambios
cuando lo que se tiene es un depósito en vez de un billete. Un ejemplo de eso que dices, de que el problema de las crisis no es que los depósitos no estén respaldados al 100%, es lo que tú mencionas de la regla de Palmer, exportador del Banco de Inglaterra, creo que fue, que él decía que solo sacar una regla de comportamiento es que el banco tenía que tener al menos un tercio de sus obligaciones en moneda tradicional. Sí, bueno, realmente lo del tercio es porque históricamente era la liquidez que mantenía el Banco de Inglaterra. Lo que básicamente quería decir es no degrademos la liquidez más que esto, que hasta ahora no ha funcionado del todo mal. Pero, sin embargo, Palmer, digamos, que de alguna manera digamos, es precursora de la escuela monetaria, sí que incluía los depósitos, cuando realmente la escuela monetaria que se termina imponiendo en ese debate público estaban totalmente centrados en respaldar los billetes con oro y olvidaban o dejaban a un lado los depósitos. Vale, pasemos, que se me ha olvidado a mí, brevemente, aunque sea, por el Banco de Francia, el experimento de John Law, que es impresionante. O sea, creo que es la primera hiperinflación de la historia, en comparación con las inflaciones que habían podido tener los imperios de la antigüedad, que incluso con devaluaciones de la moneda apenas había una inflación tan grande. Sin embargo, con John Law y con la emisión de billetes de manera indiscriminada, digamos, acaba hundiendo al Banco de Francia y a Francia en sí. Es un ejemplo muy interesante porque además John Law era como una personalidad muy interesante, ¿no? Que conoce bueno, es cuando muere, no me acuerdo si era Luis XIV y Luis XV era un niño, pues el regente pues, se había hecho amigo de este John Law, que era un escocés que había conocido pues en establecimientos de juegos de azar y cosas así, y que venía con una idea revolucionaria para arreglar las finanzas del país, que era básicamente crear un banco con un monopolio de emisión de billetes y lo que decían, o sea, digamos que había dos negocios que juntaron, ¿no? Estaba por un lado el banco bueno, no es el Banco de Francia, pero es el banco privado que se llamaba el Banco General, que era el monopolio de emisión de billetes en ese momento, y luego estaba pues la compañía del Mississippi, que no, ¿era la compañía del Mississippi? Sí. Bueno, es la compañía que tenía el monopolio de la explotación de las colonias francesas en Norteamérica, ¿no? En toda la Luisiana, y, y de donde decían que iban a venir pues galeones llenos de plata como hacía el Imperio Español, ¿no? Realmente de ahí luego eran unos pantanos de los que no se sacaba nada, la gente se le engañó imprimiendo por un lado billetes del banco con los que luego se les incentivaba a comprar acciones de la compañía del Mississippi y, y cuando se destapó que, bueno, de hecho creo que llegó a tal punto el engaño de hacer desfilar por ahí por los Campos Elíseos o por las calles de París a mendigos disfrazados de, de, digamos, de comerciantes que venían como con riquezas de Norteamérica, ¿no? Como para hacer o dar a entender de que ahí estaban a punto de venir grandes riquezas. Hubo una burbuja enorme financiada con esa emisión monetaria que iba a financiar básicamente las acciones de la compañía del Mississippi, y cuando se reveló que realmente ahí no había ningún tipo de riqueza, pues eso se produjo una crisis y un estallido de una burbuja bursátil y a la vez una hiperinflación que además dejó vacunado durante un siglo a la población francesa, que no volvió a querer saber nada ni de bancos ni de promesas de pago, y fue una nación, en comparación, por ejemplo, con Inglaterra,
mucho más apegada al metal. Sí, efectivamente, aunque luego con la Revolución Francesa sufren algo parecido Re- de nuevo. Reincidieron, en la Revolución Francesa reincidieron. De Eso es. manera porque, claro, en la de John Law era como una cosa un poco voluntaria, ¿no? Aunque se le iban dando privilegios progresivamente al billete del Banco General. En la Revolución Francesa al final, pues la emisión de los asignados, que era el papel moneda que se respaldaba con tierras en ese momento, bueno, no con tierras, sino con tierras que iban a expropiar, o sea, que todavía no habían expropiado, pero estaban a punto de expropiar. Luego habían emitido tal cantidad de billetes de asignados que no había tierra para respaldar tal cantidad de billetes, que aparte la tierra pues no es el activo más adecuado, ¿no? para respaldar emisión monetaria. Pero sí, reincidieron, aunque de forma más forzosa, porque no era precisamente el régimen de la Revolución Francesa un régimen muy dado a las libertades personales. Bueno, vale. Algo breve también, porque nos estamos alargando muchísimo, no era tampoco la intención, pero como en concreto el sistema monetario y bancario de Escocia, hablas muy bien de ello en el libro y lo tomas ya al final del libro o lo tomas como una especie de ejemplo de cómo podría funcionar un patrón monetario moderno o de banca moderna. Coméntanos brevemente igual qué es lo que hacía tan bueno a este sistema que existía en Escocia por estos años. Bueno, el sistema de Escocia, al principio, a la vez que se funda el Banco de Inglaterra, pues Escocia era una nación separada, ¿no? Y tenía su propio parlamento. Y cuando lo hicieron, pues el Parlamento escocés creó el Banco de Escocia, calcado, simplemente la diferencia era de cifras, ¿no? La, la, la cosa es que cuando estos monopolios de estos bancos de Inglaterra, de Escocia, tenían una determinada duración, ¿no? El monopolio caducaba, y cuando caducaba el del Banco de Inglaterra lo renovaban, pero cuando caducó por primera vez el del Banco de Escocia, el Parlamento de Escocia ya no existía, se había integrado en el Parlamento inglés, y Escocia quedó como algo un poco, como una situación un poco extraña, porque era ya parte de Gran Bretaña, pero su banco central, el Banco Central el de Inglaterra, no llegaba tampoco a Escocia, y por tanto no se renovó el Banco de Escocia y quedó como un sistema de bancos competitivos. Los bancos tenían que competir entre sí para proporcionar el servicio de la mejor manera posible, que era pues dar unos pasivos, unos billetes, unos depósitos que fueran fiables, que mantuvieran su valor y que no generaran, no generaran problemas a los bancos que lo emitían. Todo esto es, o sea, el tema de Escocia lo saco porque muchas veces, muchos economistas hablan del sistema de patrón oro inglés como pues, el mejor sistema de la historia, ¿no? Porque es un sistema de una enorme estabilidad monetaria, estabilidad de precios, gran crecimiento económico, bueno, desconocido hasta entonces, que se produjo pues, la revolución industrial. Y sin embargo, pues el caso inglés tenía pues la peculiaridad de que estaba muy centralizado en el Banco de Inglaterra, aunque el Banco de Inglaterra, bueno, pues aún así era un banco que funcionaba, tenía un monopolio, pero funcionaba pues pagando sus promesas de pago con oro, ¿no? Pero aún así tenía una gran capacidad para rescatar bancos, y esto hacía a la banca inglesa propicia a las crisis económicas. En Escocia, sin embargo, no es que las crisis no ocurrieran, pero ocurrían menos y eran menos devastadoras que en Inglaterra. Luego este sistema, que es el sistema de banca libre en Escocia, se copió en otros países, se ha copiado en Canadá, se ha copiado en Suecia, se ha copiado en Australia. Por ejemplo, el caso de Canadá, cuando la Gran Depresión en Estados Unidos devastó todo su sistema económico y la economía de Estados Unidos pues estaba estrechísimamente vinculada con la de canadiense. Sin embargo, el sistema canadiense, que tenía un sistema de banca libre similar al escocés, pues no sé si mientras en Estados Unidos habían quebrado pues
no sé, más de la mitad de los bancos y una contracción monetaria enorme, pues no sé si en Canadá pues quebraron 2 o algo así. O sea, que era mucho más sólida, mucho más estable, y esto es básicamente porque es un sistema que incentivaba a los bancos a competir entre sí, proporcionando el servicio de gestión de pagos y de emisión de pasivos para usar para realizar pagos de una forma, la mejor forma posible, y de valerse por sí mismos para seguir sobreviviendo, ¿no? Digamos que si se meten en problemas, pues no va a venir nadie a rescatarles. Y de esa manera, pues los bancos eran al final mucho más prudentes. Sí, comentas que este sistema competitivo llevaba a los bancos escoceses a asegurarse de que sus activos fuesen a muy corto plazo en vez de lo que hacían estos bancos estatales o protegidos por el Estado de tener activos a largo plazo, es decir, conceder préstamos a largo plazo, etcétera, mientras que los escoceses no. Y también comentas una cosa muy curiosa que es las guerras de billetes que se daban en Escocia. Como los bancos estaban compitiendo, lo que hacían era tratar de conseguir un montón de billetes del banco competidor para luego ir de golpe al banco competidor a cambiarlos por moneda metálica para ver si los forzaban a quebrar, por así decirlo. A quitarse un Esto sí. poquito. O sea, Escocia fue pasando también por varias fases, porque al principio tuvo una fase en la que el Banco de Escocia era el monopolista. Cuando se le terminó el monopolio, surgió un competidor muy parecido, que era el Royal Bank of Scotland, que sigue existiendo. Bueno, siguen existiendo los dos, de hecho, me parece. Y fue esa rivalidad entre el Banco de Escocia y el Banco Real de Escocia la que describes, la de que se intentaban hacer perrerías uno al otro, pero al final lo que conseguían es que ellos dos y luego todo el sistema bancario que fue surgiendo, digamos, en esa época de bancos, pues que fueran relativamente más prudentes que sus homólogos ingleses y que fueran bancos sólidos y prudentes, ¿no? Ahí hay un artículo de Juan Ramón Rayo que cito en el libro, que es un análisis muy interesante de si Escocia, o demostrando que Escocia, generalizadamente, los bancos escoceses, pues aplicaban lo que se llama la doctrina de las letras reales, ¿no? Que es el respaldo de los billetes que en circulación, o bien con oro o bien con letras reales, que son pues activos o promesas de pago de mucha calidad, porque son a corto plazo, eh, muy seguras y normalmente con un colateral de bienes que son fáciles de vender, ¿no? Entonces, esas letras reales eran como el activo estrella en la época, para contra ese activo emitir billetes y depósitos. Bueno, ya hemos hablado del Banco de Inglaterra y has mencionado de pasada a Canadá y Estados Unidos. Entonces, ahora hablando de Estados Unidos, hablemos un poco de la Reserva Federal. Un dato que la gente no conoce y que también aparece en el libro es que la Reserva Federal actual es el tercer banco central dentro de Estados Unidos. Hubo dos Sí, más previamente, lo que pasa es que los cerraron. sí, efectivamente, bueno, de hecho creo que durante la Guerra de la Independencia llegó un primer banco, eh, el Bank of North America, creo que se llamaba, pero bueno, el primer banco central propiamente dicho nació muy poco después que la propia nación, que era pues el Banco de los Estados Unidos, eh, y que fue promovido directamente por, em, por Hamilton, Hamilton. ¿no? Por Alexander Hamilton. Y pues que había una corriente muy fuerte dentro de los padres fundadores, de que la banca era algo con lo que había que tener mucho cuidado, que había que tener mucho cuidado con los monopolios, que había que tener, bueno, que habían visto experiencias en Europa no muy recomendables, de emisión de papel moneda, no, perdón, bueno, que ya habían tenido ellos problemas con emisión de papel moneda cuando eran colonias, ¿no?
Y eso hizo que el primer banco de Estados Unidos no renovara su monopolio, y luego surgió un segundo banco después de una gran crisis, para tratar de rescatar un poco a toda la banca que estaba quebrando, y hubo pues un debate todavía más fuerte en torno, que fue pues la época en la que el presidente llegó a la presidencia, Jackson, ¿no? Andrew Jackson, que fue pues un presidente que curiosamente es el presidente que aparece en los billetes de $20 en la actualidad, que es este que tiene como un tupé muy raro. Pues este hombre, yo creo que no puede descansar en su tumba viéndose a sí mismo en un billete de dólar, de dinero fiat, porque él lo que hizo fue librar una guerra brutal contra el segundo banco de los Estados Unidos, que le llamaron de Bank War, y, y de hecho fue un presidente que no solo, bueno, mientras él era presidente, el Congreso y el Senado llegaron a aprobar la renovación del segundo banco de los Estados Unidos. Plantaron en su mesa esa ley para que la firmara, y él decidió vetar la firma de esa renovación del Banco Central, y fue a unas elecciones que giraron en torno a si debía Estados Unidos tener un banco central o no. Él ganó y por tanto dejó expirar el monopolio del segundo banco de los Estados Unidos, y, pero no se quedó, o sea, no contento con eso, eh, repagó toda la deuda federal de los Estados Unidos, aparte de bajar muchos impuestos y liberalizar mucho la economía, incluso su sucesor, que fue, no me acuerdo cómo se llama, Van Buren, bueno, o sea, Andrew Jackson, el dinero del tesoro, digamos, el dinero que tenía el tesoro depositado en el segundo banco de los Estados Unidos lo repartió en 20 bancos privados, y Van Buren lo que hizo fue terminar lo que quería haber hecho Andrew Jackson, que es directamente retirar en oro todos los fondos del tesoro de la Secretaría del Tesoro, y tenerlo en oro digamos, en una cámara acorazada en la propia Secretaría del Tesoro, ¿no? O sea, fue el extremo antibanco central, al máximo al que se puede llegar, que es directamente tener en oro los recursos del Estado. Y luego ya, digamos que Estados Unidos fue pasando por varias fases. Esto de Andrew Jackson y Van Buren pues fue aproximadamente en los años 30 del siglo XIX, y la Reserva Federal pues llega en 1913, y en esa fase sin Banco Central lo que sí que hay es bastante intervencionismo al principio por parte de los propios estados, los estados individuales, que por ejemplo obligaban a los bancos a no tener más de una sucursal. En muchos estados obligaban a respaldar el 100% de sus billetes y depósitos con deuda pública del Estado, que en muchas ocasiones eran estados financieramente pues, insolventes. Luego llega la guerra civil, en la que digamos, se produce el impago o se empiezan a emitir los famosos greenbacks, que son al principio promesas de pago de oro, y luego se impagan los greenbacks y se empieza a forzar a utilizar ese billete como moneda digamos, como si fuera oro. Y luego ya llega todo el sistema de banca nacional, que es la que está pues desde los años, pues desde la Guerra Civil pues hasta la creación de la Reserva Federal, que es un sistema altamente regulado por el gobierno federal. Se le quitaron todos los poderes a los estados individuales, y, que también tenía serios problemas. Obligaba, o sea, al final fue un sistema bancario, el sistema nacional, que se diseñó para que Lincoln, que era el presidente que había, pudiera dar salida a la enorme cantidad de deuda pública que estaba emitiendo por la guerra civil o por la guerra de secesión, y obligó a los bancos básicamente a respaldar el 100% de sus billetes con deuda pública. Incluso al principio era más del 100%, luego ya lo pasaron al 100%. Pero digamos que aparte de tener las reservas en oro, los bancos tenían que tener el 100% de los billetes respaldados por deuda pública del Estado federal. Y bueno, es un sistema en el que Eso Estados sale Unidos un creció poco, mucho.
a las medidas de los HQLAs actuales. Sí, bueno, al final, si tú al Estado le das la capacidad de regular el sistema bancario, pues una de las cosas típicas que suele hacer es dar todas las facilidades o las obligaciones posibles para que ese sistema absorba la deuda pública o financie al Estado, ¿no? Ahora estamos como un poco, digamos, digamos que en el sistema actual se intenta hacer énfasis en que el Estado es un ente separado del Banco Central y que el Banco Central debe tener su independencia, ¿no?, del poder político, y que, por ejemplo, pues algo que normalmente los estatutos de los bancos centrales suelen impedir es pues dar financiación directa, ¿no?, a los gobiernos, pero a través de deuda pública en el mercado secundario, pues es como realmente los bancos centrales están financiando constantemente a los gobiernos, ¿no? Y esto, bueno, en la historia de Estados Unidos es imposible entender el sistema bancario y las distintas etapas y regulaciones que ha habido sin entender que el problema que tenían los estados era de encalomarle al sistema bancario pues toda la deuda pública que estaban generando. Bueno, luego ya retomando la Reserva Federal moderna, nace en 1913 y poco después se enfrenta con la Gran Depresión y poco después ahí, si no me equivoco, creo que es Roosevelt el que confisca todo el oro de los estadounidenses. Sí, o sea, al principio la Reserva Federal se crea en el 13, en el 14 llega la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se produce una salida masiva de los países europeos del patrón oro y Estados Unidos queda como el único gran país, o la única gran economía que sigue en el patrón oro clásico, ¿no? En el patrón oro que sigue utilizando moneda de oro eh, como forma de saldar, bueno, en circulación y como forma de saldar pues, billetes y depósitos, ¿no? Que ya en aquella época pues el billete en Estados Unidos era ya el billete de la Reserva Federal, ya era un monopolio. Después de la Primera Guerra Mundial se hace una vuelta al patrón oro, pero ya es un patrón oro adulterado, en el que conviven el dólar y la libra digamos, y son promesas de pago de moneda de oro. No, mejor dicho, son promesas de pago de oro, pero no de moneda, porque lo que se hace es que ya los ciudadanos no lo pueden exigir, eh, y el resto de países ya no tienen oro en sus reservas contra el que emiten sus monedas, sino que es contra dólares o libras. Y después de la Primera Guerra Mundial, bueno, llega la Gran Depresión, y, la, y, la, y lo que ocurre es que los países empiezan a salir del patrón oro, ¿no? Uno de los primeros, Inglaterra, dejando a todo el mundo pues, con unas libras que ya no son convertibles en oro. Y, la, y, y, digamos, a medida que la Gran Depresión va profundizando, pues tienes toda la presidencia de Hoover, en la que el país se va cada vez peor, los bancos cada vez quiebran de manera más incontrolada y la depresión se va ahondando y pues, se producen las elecciones en las que gana Roosevelt y una de las primeras cosas que hace es la confiscación directa del oro en manos de la población. Estados Unidos era el último país en el que el oro seguía circulando entre la población. Ya en Inglaterra y en el resto de Europa ya no se veía, ¿no? Bueno, en una orden, en un decreto presidencial, un buen día, digamos, pues ordena que todo el mundo tiene un plazo de un tiempo para llevar todo su oro, excepto, pues no sé si son joyas y el valor de hasta $100 en oro o monedas de coleccionismo, pero todo el resto tiene que llevar todo el oro a su establecimiento más cercano, digamos, de Reserva Federal o de bancos o determinados bancos y recibir a cambio de su oro dólares, billetes de papel, y ya, digamos que esa fue la última vez que se utilizó el oro en forma de moneda y oro físico en Estados Unidos. Luego siguió utilizando el oro como respaldo de la, digamos,
como respaldo de la emisión de billetes y de dinero, ¿no? De dinero de dólares, pero que ya solo eran pagados en oro a otros estados y a instituciones, digamos, internacionales. Fíjate si confiscan el oro, que confiscan el oro incluso a la propia Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal tiene que darle el oro al tesoro. Y de hecho, si tú ahora te metes a buscar el balance de la Reserva Federal, lo que ves de oro, certificados de oro, no es oro. Son esos certificados que se dio en su momento. Y el oro lo tiene el tesoro. Efectivamente, la Reserva Federal, bueno, es una creación del Congreso, pero es un ente público-privado de una naturaleza algo extraña. No era 100% estatal, ¿no? Y de hecho, pues los bancos de cada región pues eran accionistas del Banco Federal de esa región y luego pues había como una forma de gobernanza un poco extraña. Entonces, aprovechando que cada Reserva Federal había, digamos, Roosevelt emite esa orden de requisa de oro que va al principio a las reservas federales digamos, de cada una de las regiones, pero efectivamente poco después emite otra orden que es que cada reserva federal debe llevar el oro o entregar el oro a la Secretaría del Tesoro, que son pues las famosas cámaras de acorazadas, ¿no? De la Secretaría del Tesoro de Fort Knox y otras, ¿no? Pero efectivamente, sí, el Estado consideró que la Fed no era lo suficientemente estatal como para que pudiera custodiar el oro y fue directamente pues ellos mismos, ¿no? La Secretaría del Tesoro quien pasó a hacerlo. Aquí ya en esta época, con esta orden ejecutiva, es cuando, digamos, se rompe por primera vez, o es un paso grande dentro de la rotura del patrón oro, que diga que eso culmina ya en 1971. Y entonces aquí ya el dinero que tenemos ya deja de ser un dinero mercancía o un sustituto monetario, sino que es directamente dinero fiat. Bueno, sí, es un dinero fiat. eh, digamos que después de la Gran Depresión, o bueno, no después, pero a mitad de la Gran Depresión llega la Segunda Guerra Mundial, que por otro lado termina con la Gran Depresión, pues realizando la reestructuración de las economías de la manera más brutal, ¿no? Que es destruyéndolas y ya que se pueda, ya de forma que se tengan que volver a construir de casi de cero, pero pero cuando iba terminando la Segunda Guerra Mundial, pues realizaron el acuerdo de Bretton Woods, ¿no? Que son las grandes economías occidentales reunidas ahí en Estados Unidos, diseñando un nuevo sistema monetario internacional que ya sí que iba a ser controlado absolutamente por el Estado y sin oro en manos de los individuos, ¿no? Em, Como dices, los billetes ya, si tú tenías dólares o tenías libras, ibas al Banco Central, no te van a dar oro a cambio, pero sí que existía un acuerdo entre los países de que al menos a los demás bancos centrales sí que se les tenía que pagar los dólares, era ya una sola moneda la que era convertible en oro, pues sí que se les tenía que pagar en oro, ¿no? Lo que pasa es que esto al principio es un negocio extraordinario para Estados Unidos, ¿no? Porque como todos los países tenían que usar como moneda de reserva el dólar, pues aparecía como que había una demanda cuasi infinita al principio de dólares, ¿no? Todos los países necesitaban dólares y hubo una escasez de dólares. Y Estados Unidos encontró ahí una forma de financiarse gratuita en la que se convirtió, bueno, ya de la Segunda Guerra Mundial salió siendo la gran potencia mundial, pero ya es que se convirtió básicamente en lo que llaman el imperio del dólar, ¿no? Se convirtió ya en una nación que intervenía en todos los países en su guerra fría, ¿no? contra la Unión Soviética, pues peleando pues, en Corea, en Vietnam. Además transformó su estado para convertirlo en un gigantesco estado de bienestar. Bueno, gigantesco depende de contra qué lo compares, ¿no? Siempre puedes encontrar estados de bienestar más grandes. Pero bueno, que ya sufrió una gran transformación, pero fue tal la cantidad de dólares que emitió que hay países que empezaron a darse cuenta que aunque necesitaban esos dólares para respaldar sus propias monedas, no había oro suficiente para que
para que pagara todos esos dólares en oro, ¿no? Entonces hubo países más conservadores, como puede ser el de Francia sobre todo, también el de Suiza, que empezó a reclamar pagos de dólares en oro, y antes de que se produjera la avalancha de peticiones de pago en oro, el propio Estados Unidos proactivamente cercenó ese último vínculo del dólar con el oro en el año 71, dejó que provisionalmente, y de momento seguimos, y bueno, hasta ahora, desde ese momento, pues el mundo ha vivido en un mundo de dinero 100% fiat. O sea, fiat, para quien no sepa, es un dinero que es puramente respaldado con la confianza, sin ningún tipo de mercancía que le dote de respaldo. O sea, un Sí, dinero puramente estatal. sí, bueno, yo como lo defino es, digamos, defino dinero mercancía por un lado, que es aquellos bienes que por sus propiedades materiales y económicas ejercen como dinero en una sociedad. Y fiat es pues bienes o cosas, o digamos, o documentos, unidades que tienen unos privilegios estatales que hacen que sea o obligatorio o muy útil, digamos, por esos privilegios estatales para utilizarse como dinero. Pues que muchas veces yo digo que no es una separación, digamos, que divide todo en dos, sino que hay muchas veces que conviven ambas cosas. Típicamente, pues la moneda del mundo medieval o de la Edad Moderna, pues eran monedas de oro de plata acuñadas por un estado, por un reino, y con privilegios legales, ¿no? Frente a otras monedas de oro de plata, ¿no? Entonces ahí se mezcla un poco pues la mercancía con lo fiat, pero cuando decimos puramente fiat, pues normalmente son unidades monetarias, unidades que emite un Estado, un banco central, y con una serie de privilegios estatales, como por ejemplo pues la obligación de pagar sus impuestos con esa unidad, o pues la obligación o obliga- eh, la obligación de aceptar eso como pago de cualquier deuda o compensación, ¿no? Para, para liquidar cualquier deuda. Y eso hace que ese dinero, aunque no te dé nada a cambio, digamos que es un título que no te permite obtener nada a cambio si lo vas a presentar a un banco central, se utiliza como dinero por esos privilegios. Eso es dinero fiat. O sea, si hemos llegado hasta aquí y ya el dinero se ha desprendido de prácticamente todas las buenas cualidades que posee o que poseía o que en origen tenía, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, digamos, las perspectivas desde ahora en adelante, yo creo que es un choque entre varios mundos. Por un lado está el mundo de lo que intentan hacer los estados y los bancos centrales, que es ir hacia un dinero que, aunque ya parezca que hemos llegado al culmen del control estatal y del monopolio, aún han descubierto que se puede ir más allá, que es con las Central Bank Digital Currencies o monedas digitales de Banco Central. Estos son pues un dinero fiat. Bueno, básicamente lo que significa esto es la abolición del dinero físico, ¿no? Que todo el mundo maneje dinero fiat, pero ya puramente electrónico, pues con una aplicación creada por el Banco Central o, o- o por el Estado. Y para que nos hagamos una idea de por dónde van los tiros, pues el principal impulsor de esto pues está siendo el Estado chino, ¿no? Que está realizando experimentos o tests con millones de personas para probar pues sus monedas, sus yuanes, ¿no? Sus yuanes digitales, que no solo al Estado le proporciona una información de qué hace cada persona con su dinero, con quién intercambia, cuánto ahorra, cuánto invierte, sino que incluso pueden gestionar de alguna manera cómo lo hacen, ¿no? Cómo gastan su dinero. Pues se han hecho pruebas de dinero que va perdiendo saldo con el paso del tiempo, o que a partir de determinada fecha ya no se puede usar, o que solo se puede usar para determinadas cosas. Digamos que esto es hacia donde nos quieren llevar los bancos centrales, o al menos muchos de ellos, y luego hay otros estados, pues no es la sensación que parece, ¿no? Que los estados europeos y americanos pues van un poco a rebufo de lo que está haciendo el estado chino y otros,
un poco también por miedo a perder la hegemonía que tiene actualmente pues, el dólar, el euro, ¿no? Y luego, por otro lado, esto es lo que pasa, digamos, a nivel estatal. En el lado privado se está produciendo una gran revolución, que es la de las criptomonedas, ¿no? Y de Bitcoin. Esto es bueno, el impulso de Bitcoin, si tú lees el paper fundacional, pues era crear un dinero digital que no fuera gestionado por nadie, digamos, que fuera un sistema distribuido y que funcionara de manera automática sin que nadie estuviera gestionándolo activamente, y que además fuera inexpropiable, ¿no? Digamos, que no volviera Roosevelt a robar o a requisar el oro de la población, como ya lo hizo, pues que no pasara lo mismo con Bitcoin. Y luego, aparte, si en los propósitos también de los creadores de Bitcoin, pues está el salirse también o tener la posibilidad de salirse del sistema bancario. Luego, alrededor de Bitcoin o en paralelo a Bitcoin, pues han surgido pues miles de otras criptomonedas que tienen distintas, digamos, si Bitcoin es como una especie de oro digital, ¿no? Son unidades que no dan derecho a nada, pues está generando pues digamos, toda una experimentación en distintas criptoactivos que son promesas de pago de otra cosa, de otros criptoactivos o de divisas. Aparecen intermediarios financieros en criptomonedas. Digamos que está siendo un caldo de cultivo en el que se está experimentando y en el que, digamos, que mucha gente tiene las esperanzas puestas para ver si es solución a dónde nos quieren llevar pues, los estados, ¿no? La verdad, con la creación de Bitcoin se ha producido una revolución monetaria que no habíamos visto desde hacía, pues, a lo mejor milenios, desde la creación de la moneda. Sí, o sea, iba a Perdón. decir que Bitcoin al final nace con esa intención. Al final no sabemos dónde va a terminar. Digamos que la cotización de Bitcoin, que vemos que en las noticias sale que sube mucho, otros días baja, eh, responde en buena parte a una apuesta sobre el futuro de cuál va a ser el papel de Bitcoin, ¿no? De si va a ser un dinero generalizado, digamos, de uso generalizado a nivel mundial o en algunos países. Digamos que eso haría que Bitcoin tuviera un valor enorme, ¿no? Tendría una demanda enorme. O hay otras personas que dicen que a lo mejor no llega a eso, porque pues digamos que es un activo que tiene también sus problemas y que además compite contra un dinero que es privilegiado, ¿no? Pero a lo mejor no llegando a ser un dinero generalmente aceptado, puede convertirse en un activo que pueda servir de refugio, también para colocar ahí parte de los ahorros de la población, ¿no? Y que eso también le da un valor. Entonces, bueno, digamos que el futuro ahora mismo pues no está escrito de cuál va a ser el de Bitcoin, pero desde luego es un experimento muy interesante a seguir y que no solo en que acabe Bitcoin, sino que otras cosas pueden salir de ese caldo de cultivo y de esa experimentación. Sí, la verdad es que todo el mundo de las criptomonedas no para de innovar. Yo respecto a Bitcoin y CBDC, o sea, ni creo que las CBDC sean tan malas, ni Bitcoin tan bueno. Las CBDCs, obviamente, pueden tener sus cosas buenas, pero es cierto que darle al Estado la, toda la información y todo el poder sobre tus compras diarias y todo ese tipo de información es peligroso. Y al final el Estado, los gobernantes, tienden a hacer un uso indebido de ese poder que les dejamos. Bitcoin, como has comentado, yo a nivel de dinero general, no creo que llegue a serlo por los motivos que comentabas de la alta variación del precio. Pero sí que tiene cosas muy buenas como el poder salir del sistema y tener un activo valioso donde refugiarte y poder hacer ese tipo de transacciones, digamos, fuera de toda esa observación constante.
Sí, al final, en línea con lo que hemos ido hablando, vamos, toda esta charla, ¿no? Al final, la característica fundamental de un buen dinero es la estabilidad de su valor y, pues Bitcoin hoy por hoy pues no es capaz de darla, ¿no? Su valor no es estable. No sabemos si en el futuro va a serlo. Yo no soy excesivamente optimista en ese aspecto, pero sí que me parece que es digamos, se ha creado ahí un entorno de emprendimiento y de exploración y de innovación que sí que yo creo que va a dar frutos y se van a originar, porque además es como un ambiente de innovación enfocado a resolver el problema que tienen los dineros fiat y más, digamos, hacia donde nos pretenden llevar, ¿no? Pero bueno, que hay una solución, incluso si Bitcoin no triunfa, de ese caldo de cultivo pueden salir cosas muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por la entrevista. Simplemente ya un párrafo que he leído de tu libro que es genial, que resume perfectamente lo que es la odisea del dinero, que dice, la odisea del dinero es la batalla permanente entre una población que busca un medio de intercambio funcional y una clase gobernante que siempre ha puesto todo su empeño en controlar la institución del dinero para expoliar a esa población. Me parece una Pues definición perfecta de todo lo que hemos estado hablando hoy. bueno, eso es lo que a cualquiera que le interese encontrará en el libro, ¿no? Esa batalla permanente, pues va pasando por distintas fases, va pasando por distintos contextos históricos, los problemas a los que se va enfrentando van siendo distintos, pero hay algo que siempre permanece, ¿no? Que es ese afán de los estados de tratar de controlarlo en su beneficio y controlar y manipular el dinero en su beneficio, pero a su vez encuentra problemas para ser capaz de controlar totalmente el dinero y la población trata de escapar, ¿no? de ejercer su libertad económica y personal y de escapar de ese yugo y eso es lo que hace también que el dinero evolucione y vaya cambiando con el paso del tiempo. Bueno, pues dicho queda. Tenéis la Odisea del Dinero pues, en Amazon o en comercios habituales de libros. Y nada, creo que son casi 20, ¿no? 20 euros. Sí, Y eso, publicado el 14 de septiembre, o sea que es reciente y lo podéis comprar y todos estos temas que nos ha estado comentando Ignacio, podéis leerlos con mucha más profundidad y más detenimiento. Muchas pues gracias nada, por participar. muchas gracias John por la invitación y bueno, siempre que quieras aquí estaré. Gracias a ti. Gracias.